Vamos a estar haciendo contacto en unos minutitos con la doctora Jordana Salkman, directora médica de Sanofi Genzyme, para hablar sobre las enfermedades raras. Ellos están trabajando en un encuentro con más de 3.000 médicos de Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Bolivia, que se dan cita en el Summit de Enfermedades Raras organizado por Sanofi Genzyme. Vamos a hablar un poquito sobre el impacto que tienen estas enfermedades raras y de qué se trata, porque nosotros justamente escuchamos enfermedades raras y desconocemos realmente de qué se trata. Pero antes, y mientras hacemos contacto con la doctora que nos llama por acá, está conectada con nosotros la doctora Jordana Salkman, directora médica de Sanofi Genzyme para la región del Pacífico y el Caribe. Bienvenida a Momentos con Luisis, doctora, para la población colonense a través de Latina 95.1. Gracias, buenos días, muchas gracias por este espacio para poder comunicar y hablar un poco sobre las enfermedades raras del día de hoy. Doctora, interesantísimo tema, enfermedades raras. Yo estaba leyendo un poco al respecto y dice que son raras porque son muy poco frecuentes, pero existen. Se habla de que afecta al menos a 1 de cada 2.000 habitantes. Háblenos un poquito sobre estas enfermedades raras. Sí, así es, son raras pero no invisibles y como bien menciona, se denominan enfermedades raras porque son enfermedades de baja prevalencia. Afectan a un porcentaje pequeño de la población y es precisamente esa proporción que acabas de mencionar, 1 de cada 2.000 habitantes, lo que define que una enfermedad sea rara. Y a diferencia de las enfermedades de alta prevalencia como la hipertensión, la diabetes, las cardiopatías, son enfermedades que se ven con mucho menos frecuencia, son más difíciles de diagnosticar y en algunos casos son también más difíciles de tratar. Algo interesante con el tema del diagnóstico es que se habla de que cuando son este tipo de enfermedades cae el paciente en muchos diagnósticos errados porque no se conoce realmente la condición que está viviendo en ese momento ese paciente. Sí, así es. Fíjate que hay más de 8.000 enfermedades raras descritas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un compendio de enfermedades raras y son entre 7.000 a 8.000 enfermedades raras de distintos orígenes. Hay enfermedades raras de origen genético, hereditario, hay enfermedades raras metabólicas, enfermedades raras infecciosas, tóxicas. Pero quizás vale la pena mencionar que de todas las enfermedades raras, aproximadamente un 80% tienen un origen genético, hereditario, y por eso empiezan a presentarse las manifestaciones muy tempranamente en la vida de una persona, aparecen generalmente en la infancia. El problema con las enfermedades raras es que los síntomas que producen pueden en muchas ocasiones confundirse con síntomas de enfermedades más comunes. Entonces el paciente empieza un largo camino, el paciente, la familia, los cuidadores, de un peregrinaje en búsqueda de una respuesta o un diagnóstico certero, y en algunas ocasiones pueden tardar entre 3, 7, 10 años en poder, en el mejor escenario, llegar a tener algún diagnóstico específico, porque realmente poco se conoce sobre las enfermedades raras y es muy difícil diagnosticar enfermedades que no se conocen. Así es, doctora. Ahora, hablamos de enfermedades raras, usted dice que hay una gran lista de ellas. ¿Podría mencionarnos de repente algunas de ser de baja prevalencia, de repente son las más comunes? No sé cómo explicarme en ese sentido. Sí, no, te entiendo perfectamente. Quizás vale la pena mencionar que en Panamá, por ejemplo, de todo este gran listado de enfermedades raras que he mencionado, al menos hay unas 22 enfermedades raras que ya han sido diagnosticadas en pacientes panameños. Entonces podríamos mencionar, por ejemplo, la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Fabry, las mucopolisacaridosis, tiene un nombre rarísimo, pero es una enfermedad con unas características muy particulares. Y les cuento un poco, por ejemplo, la enfermedad de Pompe es una enfermedad que afecta los músculos, afecta el músculo esquelético, con lo cual los pacientes que padecen esta enfermedad van teniendo debilidad muscular progresiva, dificultad para movilizarse y en un momento dado, si esta debilidad avanza en gran manera, se afectan también los músculos respiratorios, los músculos que nos permiten mover el tórax y respirar, con lo cual los pacientes pueden tener
complicaciones de tipo respiratorias que en el escenario más catastrófico los pudiera llevar también a la muerte. Esta por mencionarte algunas de las enfermedades raras que existen. Algo interesante, doctora, que creo que vale la pena mencionar es que se habla de que el 30% de los pacientes con una enfermedad rara llega a fallecer antes de los 5 años de edad. Sí, es así, es muy lamentable, precisamente por ser muchas de las enfermedades raras generadas o tener un origen genético, aparecen muy tempranamente en la infancia. Y si la enfermedad rara produce un nivel de afectación significativo en lo que llamamos órganos claves como el corazón, el cerebro, los riñones o el hígado, la posibilidad de que estos pacientitos tengan complicaciones que los lleven a la muerte en etapas muy tempranas de la vida son altas. Y de allí la importancia precisamente de conocerlas, de saber que existen, porque algunas de estas enfermedades raras, no todas desafortunadamente, tienen posibilidad de tener algún tipo de tratamiento. Claro. Entonces, si una enfermedad rara se diagnostica a tiempo y se instaura el tratamiento adecuado, no solo que mejora la calidad de vida del paciente, obviamente, sino que también en muchos casos la sobrevida o la expectativa de vida se puede equiparar a la de la población general, cosa que es importantísima porque entonces evitaríamos este porcentaje de muertes tempranas, precoces, infantiles que previamente mencionaste. Doctora, si el 80% de las enfermedades raras tienen origen genético, ¿es posible que al yo de repente haber sido diagnosticada con una enfermedad rara pueda prevenir que mis hijos nazcan con esa misma condición o cómo funciona en ese sentido? Sí, evidentemente todas las enfermedades que tienen un origen genético son susceptibles de asesoría genética. La genética tiene muchas variaciones. No todos los casos de enfermedades genéticas tienen un 100% de probabilidad de que tu hijo la herede. Hay herencia autosómica dominante, hay herencia autosómica recesiva, herencia ligada a los cromosomas sexuales. Entonces hay una serie de variantes que en todo caso nos llevan a que sea muy importante en el paciente que padece una condición o una enfermedad que tiene un origen genético, que sea ayudado, que sea orientado a través de asesoría genética para poder determinar si hay una alta o una baja posibilidad de que su descendencia herede este tipo de enfermedad. Eso lo hacemos a través de asesoría genética. Hay médicos genetistas especialistas precisamente en poder prever estadísticamente la posibilidad de que un defecto genético de este tipo se herede o no. Doctora, ustedes están en este momento promoviendo el que se conozcan de estas enfermedades. Hablamos de que están reuniéndose con médicos a nivel de forma virtual para poder dar a conocer estudios que ya se han hecho sobre estas enfermedades raras, porque justamente el conocimiento por parte de los especialistas puede acelerar el hecho de que se diagnostique en un tiempo prudente a los pacientes con este tipo de condiciones. Sí, así es, lo que acabas de decir es absolutamente cierto y pertinente. No se diagnostican las cosas que no se piensan y no se piensan en las cosas que no se conocen. Y te cuento un poco mi experiencia. Yo soy médico de profesión. Durante la formación que tenemos como profesionales de la salud, recibimos muchísima información en enfermedades de alta prevalencia, como las que te mencionaba previamente: hipertensión, diabetes, cardiopatías, enfermedades infecciosas, vacunación, pero es muy poca la información que los profesionales de la salud recibimos en relación a los síntomas y a los signos que tienen estas enfermedades raras. Entonces, parte de nuestro compromiso en hacer visible es precisamente poder llevar información científica actualizada y de relevancia a todos los profesionales de la salud y a la comunidad en general, para que los síntomas o los indicadores de que un paciente pudiera estar padeciendo una enfermedad rara sean más fácilmente visibles, sean más fácilmente detectables, de tal manera que esto permita hacer diagnósticos más tempranos, diagnósticos certeros, porque es importante tener certeza en el diagnóstico que se está haciendo de una enfermedad rara en particular, y por supuesto permitirle al paciente tener acceso a una medicación específica en el caso de que ésta estuviera disponible. Doctora, para los oyentes, y yo por ejemplo, que no somos médicos ni nada, pero ¿dónde o en qué
no sé, en qué síntomas deberíamos prestar atención desde que el niño nace, porque entendemos que se presentan varios de los síntomas durante los primeros años de edad, que nosotros pudiésemos decir, bueno, esto está fuera de lo normal o no es una sintomatología tradicional de un resfriado o de cualquier otra condición. Por supuesto que sí, los síntomas pueden ser muy variados y pueden confundirse con muchas cosas, pero si queremos llegar a la población general y que una mamá, papá entiendan hoy por hoy qué cosas nos tienen que llamar la atención, yo te diría, niño que no crece, talla baja, a un niño que tiene infecciones a repetición, un niño que tiene un aumento de volumen abdominal, una pancita grande que después de llevarlo a muchos médicos pudieran no detectarse por qué tiene ese aumento de volumen abdominal. Un niño que empieza a presentar problemas renales o valores persistentes de hemoglobina baja. La hemoglobina es una de las sustancias que tiene la sangre. Pudiéramos ver, por ejemplo, un niño que tuviera una desproporción entre el tamaño de su cabeza y el resto del cuerpecito. O un niño que tenga una frente muy prominente y en la familia no hay nadie con una frente muy prominente. Por nombrarte algunos de los síntomas, digamos, que pudieran de alguna forma orientarnos a la presencia de una enfermedad rara. En general lo que decimos es cuando usted ve algo que salga de la normalidad o lleva al niño de manera recurrente al médico de su comunidad porque está persistentemente enfermo de cualquier cosa y no se tiene un diagnóstico específico, quizás es el momento de consultar a un especialista o a un hospital más grande en búsqueda de una posibilidad o de un descarte de una enfermedad rara. Excelente, doctora. También en medio de todo este encuentro médico paralelo al encuentro médico también están brindando espacios para los periodistas también, para que se conozca más sobre el tema del periodismo científico. Yo creo que esto es un aspecto bastante interesante porque nosotros al hablar ahora con el tema del COVID-19 y los retos que ha traído toda esta pandemia mundial, a nosotros los periodistas, los comunicadores nos obliga a instruirnos y a aprender de temas médicos científicos también. Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo y sí, efectivamente esto es parte del objetivo, educar a los profesionales de la salud, a la comunidad en general y también a los periodistas, porque hoy en día ustedes juegan un rol trascendental en la comunicación eficaz, certera, auténtica a la comunidad. Las fuentes de información no es un secreto para nadie. Con todos los medios de comunicación alternativos que tenemos en este momento, más internet, más toda la información que hay, no necesariamente toda la información que recibimos es información que está validada científicamente. Hay mucha pseudociencia, digámoslo de esta manera, y quienes han sido nuestros mayores contribuidores a esta cruzada de poder llevar información científica validada, certera, referenciada, con valor científico real han sido precisamente ustedes, los periodistas, los que han ayudado no solo en el tema de enfermedades raras, sino en esta situación pandémica en donde la transmisión de la información es realmente tan importante, y de allí estos talleres que hemos generado para periodistas en función de poder dar a conocer de la manera más específica, más actualizada, más científica y más validada posible toda la enfermedad, toda la información relacionada con enfermedades raras. Doctora, por acá nos preguntan que si una enfermedad rara particularmente presenta su sintomatología en edades muy tempranas o pudiese una persona llegar a vivir una vida bastante normal hasta cierta edad, digamos 20, 25 años, 30 años y luego presentar algún tipo de síntoma o desarrollar algún tipo de enfermedad rara. Sí, así es. Muchos de los síntomas inician en la infancia, pero perfectamente una persona adulta puede empezar a tener los primeros síntomas después de los 20, 25, 30 años o inclusive más adelante. Depende del tipo de enfermedad rara y depende también de la significancia, por ejemplo, en el caso de las enfermedades genéticas. Sabemos que las enfermedades genéticas se producen mutaciones, los genes tienen algún tipo de alteración, las alteraciones en los genes pueden ser pequeñitas o pueden ser muy significativas, dependiendo de la severidad de la alteración que tenga un paciente en los genes, sus manifestaciones pueden ser más o menos severas y pudieran empezar más tempranamente o más tardíamente en la vida. Por ejemplo, en esta enfermedad que te mencionaba, la enfermedad de Pompe, hay formas neonatales, formas
infantiles de presentación, que están los síntomas presentes desde que el bebecito nace, y muchas veces los bebés no sobreviven 1, 2, 3 meses, y hay las formas de enfermedad de Pompe que llamamos de aparición tardía, en donde el paciente lleva una vida completamente normal hasta los 25, a los 30 años, cuando de manera progresiva empieza a notar debilidad muscular, cansancio, dificultad para caminar o para subir escaleras o para incorporarse desde el piso y pararse cuando está haciendo algún tipo de ejercicio. Es la misma enfermedad, es el mismo defecto genético, con la diferencia de que la mutación en los bebecitos probablemente sea mucho más aparatosa, y en el adulto es una mutación que le permite tener una vida bastante normal hasta que estas sustancias que generan todo este problema muscular empiezan a hacer su efecto para que los síntomas se hagan evidentes. Doctora, para finalizar nuestra entrevista, ustedes hacen un énfasis bastante fuerte en el tema de la investigación y de invertir en educación. Nosotros los panameños, lastimosamente, hasta ahora, en tiempos de pandemia, hemos visto la relevancia del Instituto Conmemorativo Gorgas y lastimosamente es un instituto al que se le ha recortado presupuesto muchísimas veces. La importancia, doctora, de invertir en este tipo de instituciones científicas de estudio. De hecho, el Gorgas tiene reconocimiento a nivel de toda Latinoamérica. Sí, yo me atrevería a decir que el Instituto Conmemorativo Gorgas tiene reconocimiento en Latinoamérica y tiene reconocimiento internacional. Es un centro de producción científica de excelencia en donde se han generado puntos de inflexión importantísimos para la ciencia, no solo a nivel de Panamá y de la región, sino, como te digo, internacionalmente. Definitivamente la inversión de los países en presupuestos en salud, en investigación y en todo lo que tiene que ver con desarrollo científico y tecnológico es mandatorio, porque esto se traduce de manera directa en mayor salud para la población y en mayor calidad de vida también. Mensaje también para nuestros médicos, para que se interesen en especializarse en este tipo de condiciones también, que son tan importantes, y nosotros en especialidades tenemos pocas de este tipo de especialidades que puedan ver este tipo de condiciones. Sí, siempre llevamos un mensaje a los médicos interesados en este tipo de condiciones. Tenemos en Panamá médicos muy interesados, genetistas, nefrólogos, hematólogos, pediatras, neurólogos, que han estado muy en la punta, digamos, del liderazgo del diagnóstico de estas enfermedades raras, específicamente de un grupo particular de ellas que son hereditarias, que son enfermedades de depósito lisosomal, se llama, pero la invitación siempre es a que cada vez más profesionales de la salud se unan a esta cruzada del diagnóstico de las enfermedades raras, teniendo cada vez más interés en buscar información, en unirse a todas las actividades que se generan en relación a las enfermedades raras, en permitir que las pruebas diagnósticas necesarias se puedan hacer, y por supuesto en acompañar a todos los pacientes y a la comunidad en general en hacer posible que, como te digo, los diagnósticos se hagan tempranamente, precozmente, y que los pacientes, en el caso de que haya tratamiento, puedan tener el tratamiento de la manera más expedita posible. Doctora, aprovechando que está con nosotros, que estamos en tiempo de COVID, que estamos en el mes de octubre, que estamos pues tratando de crear conciencia con el tema del cáncer de mama, también de próstata, todos los tipos de cáncer que siempre aprovechamos para tratar de hacer conciencia en ese sentido, para que la población pierda el miedo a determinar si tiene algo irregular en su cuerpo. A veces nosotros tenemos miedo a un diagnóstico sin reconocer que el diagnóstico temprano es la clave para poder, en algunos casos, hasta liberarse por completo de una condición. Entonces, un mensaje a la población para que no tengamos miedo a ningún tipo de diagnóstico, sino que busquemos conocer cómo está nuestro cuerpo. Sí, por un lado hay que conocer, porque si no conocemos cuál es el diagnóstico o no descartamos la posibilidad de estar padeciendo alguna enfermedad, poco vamos a poder hacer por actuar sobre ella y poder resolverla en los casos en los que sea posible. Obviamente, en estos tiempos pandémicos, esto es una situación que es completamente nueva, no solo para los médicos, también para la comunidad, para el país, para las autoridades en salud. Estamos en una circunstancia de pandemia muy particular, en donde afortunadamente poco a poco se ha venido controlando la situación. Sin embargo, tiene que haber un compromiso y una responsabilidad individual de cada uno de nosotros en
ser muy, muy exhaustivos en todas las medidas que las autoridades de salud nos vienen sugiriendo para evitar la asistencia a los centros de salud o a los centros donde se pueda hacer detección temprana de estas enfermedades. Mencionabas cáncer de mama, cáncer de próstata, ser muy cuidadosos porque hoy sabemos que si las medidas de control, de difusión o de diseminación del coronavirus se cumplen de manera específica, el riesgo de transmisión y de contagio baja. Entonces, si estamos en cuarentena, pues no es el momento ahora de ir a hacernos diagnóstico, pero si estamos con posibilidad de poder salir, recordar siempre utilizar nuestro cubreboca, el lavado de manos, el aislamiento y la distancia que necesitamos entre una persona y otra. Muchas de las instituciones de salud han cambiado inclusive su infraestructura de tal manera que la asistencia a los centros de salud está diagramada de una forma que minimiza la posibilidad de contagio, pero siempre hoy por hoy en esta situación pandémica en la que estamos hay que actuar de manera muy muy responsable, tanto en el diagnóstico de las cosas que eventualmente se pueden prevenir, como mencionabas el cáncer de mama y el cáncer de próstata, pero también en evitar ser portadores o seguir diseminando esta infección por coronavirus que tanto impacto ha generado en Panamá, por supuesto, en todos los países de la región. Entonces, un poco apelamos también a la responsabilidad individual de ser muy, muy cautelosos, muy cuidadosos y de seguir todas las indicaciones que las autoridades de salud y los expertos en epidemiología nos dan día a día para poder ayudar a controlar todos estos contagios. Doctora, muchísimas gracias por la interesante información que nos han llegado, que nos han brindado durante la emisión de hoy la doctora Jordana Salkman, directora médica de Sanofi Genzyme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá puedan estar con nosotros más seguido tocando estos temas tan interesantes porque realmente la población necesita educarse con respecto a estos temas. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias a la doctora Jordana Salkman, directora médica de Sanofi Genzyme, por esta información tan interesante. A nuestros seguidores también en Facebook, muchísimas gracias por acompañarnos.